a accesar a nuestro canal CTN Internacional en YouTube, donde podrás sintonizarnos on demand desde su televisor y todos sus dispositivos móviles. Todo comienza aquí. Oprime el icono de YouTube y podrás ingresar a la aplicación para comenzar a navegar en ella. Oprime el botón del buscador y podrás encontrar lo que deseas explorar en la aplicación. Escribe la palabra CTNI para que nos puedas encontrar con más facilidad. Ya que estás en nuestra página, oprime el apartado de suscribirse para que puedas tener acceso a todo nuestro contenido de manera gratuita. Oprime el icono de la campana para que te puedas enterar de cada contenido nuevo que subimos en nuestro canal. Para navegar en nuestra página es muy sencillo. Disfruta de todos nuestros cultos en vivo, oprimiendo el apartado nombrado Live o En Vivo, y encontrarás todos nuestros servicios sin editar. En el apartado de videos encontrarás nuestro contenido más reciente en nuestro canal. Para acceder y disfrutar de nuestro contenido en el canal CTNI, oprime el apartado de Playlist y encontrarás distintas selecciones con los nombres de todos los programas. De esta manera podrás accesar al programa de su mayor interés y disfrutarlo. Será una gran bendición que seas parte de la familia de CTN Internacional. Agradecemos al Padre por tenerte entre nosotros. Te recordamos que puedes sintonizarnos on demand a través de su televisor y en todos sus dispositivos móviles. Te bendecimos. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural.
Si le buscas, Él se manifestará. Si le buscas y si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh se manifestará. Diré, se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará. Diré, se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará. Diré, se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Oh, Él se está manifestando. Él se está manifestando. Rafa se manifestará, se manifestará. Y Yahweh se manifestará. Diré, se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Alza tu voz. Una vez más. Vamos, iglesia, alza tu voz en esta noche. Yes. Te honramos, Jesús. Ahora es un nombre que es sobre todo nombre. Amado Jesús, mire qué hermoso, porque ahora todos esos nombres se unen y la Biblia dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Hablo de Jesús. Alguien diga ven conmigo. Y en ese nombre, alguien lo recibió por la parte de atrás. En ese nombre, gloria a Dios, en ese nombre se dobla toda rodilla, aleluya, de todos los que están en el cielo. Ángeles, querubines, serafines, ahora mismo están inclinados porque ese nombre está por encima de ellos, gloria a Dios. Alguien puede dar un grito de victoria en esta hora. Pero también se inclinan los que están en la tierra. Eso te incluye a ti, aleluya. Pero también incluye los que están debajo de la tierra. Y toda lengua, aleluya, tiene que declarar, confesar, proclamar, expresar que Jesucristo sigue siendo el Señor, el Rey de la gloria, aleluya. Padre, te adoramos. Tú sigues siendo el Rey de nuestra vida, que el nombre de Jesús. Mire, saluda al que está a su lado. Salude a alguien, por favor. Escoja a alguien que no haya saludado en este ambiente tan hermoso y dígale: qué bueno verte en la casa de Jehová, aleluya. Yo me gocé con los que decían: a la casa de Jehová
Iremos y llegamos. Vamos, tome unos segundos y exprese tanta alegría que usted carga en esta noche. Gloria a Dios. Exprese la benevolencia de Dios que está sobre su vida. Aleluya. Pastor Elizabeth, venga, vamos a cubrir el pastorado de Puerto Rico, de fuera de Puerto Rico, en esta hermosa noche. Ahora vamos a bendecir la pastoral de nuestro país, las iglesias de cobertura y también las iglesias en el mundo entero. Hay pastores en diferentes lugares haciendo la voluntad de Dios, no solamente aquí en Puerto Rico. Vamos a cubrir la pastoral, amén, y vamos a hacerlo como que usted tiene pastor también y usted quiere que Dios lo bendiga y lo guarde y lo proteja y lo favorezca, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, bendecimos tu nombre porque no hay nombre más grande que el tuyo, Señor. Te bendecimos en esta hora y con alegría y gozo, Señor, llevamos nuestras peticiones delante de ti porque sabemos que tú nos escuchas, pero también nos responde. Y en esta hora, como un solo cuerpo, Padre, te presentamos a la pastoral del mundo entero, Señor. Primeramente te presentamos a los obispos y pastores de esta casa. Te pedimos que sobre ellos, Señor, tú derrames una unción como nunca antes. Que tú los bendigas y los guardes. Que tú los protejas de todo peligro y de toda maldad, Señor. Que tú renueves su fuerza como las del búfalo. Que cada día, Señor, tú añadas a su vida cualquier cosa que ellos tengan necesidad, Señor. Te pedimos, Padre, por su familia. Te pedimos, Padre, que los cubras, Señor. Que de manera especial tú seas sobre toda esta familia extraordinaria. Por eso en esta hora te presentamos encarecidamente al pastor Steven, sabiendo que tú estás haciendo un milagro extraordinario, Señor, para la gloria de tu nombre. Por eso, Señor, enviamos una palabra de salud. Tú completas la obra que has comenzado, Padre. Así te pido, Señor, que como punto de referencia, oh Señor, sobre todo lo que hemos pedido sobre nuestros obispos, así también tu gracia, tu favor, tu gloria se derrame sobre la pastoral. Señor, tú sabes las cosas que pasamos, tú sabes las batallas que podamos tener, tú sabes la familia, Dios, tú conoces todas las cosas. Por eso enviamos tu palabra de fortaleza. Ahora mismo, Señor, donde quiera hay un pastor, Señor, ya sea predicando tu palabra, ya sea, Señor, orando. Oh, Padre, que ahora mismo tu poder, Señor, se derrame sobre ellos de una manera extraordinaria, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en lugares donde el evangelio no es predicado públicamente y están sufriendo, Señor, y están siendo mártires por tu obra. Te pedimos que tú los fortalezcas, que tú los cuides, Señor, que tú los protejas de todo peligro y de toda maldad. Que tú le des fuerza como las del búfalo para que puedan seguir predicando tu palabra, Señor. Sus vidas corren riesgo, pero ellos, Señor amado, no se amedrentan ante las situaciones. Te pedimos fuerza, te pedimos fortaleza, Señor, de lo alto. Te pedimos que sigan continuando predicando tu palabra, que esa osadía que tienen para llevar el evangelio no mengue, Señor. Oh Padre, que pongan su mirada siempre en ti. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, Señor. Fortalece las vidas de los pastores. Oh Señor, algunos de ellos tienen sus hijos descarriados. Te pedimos, Señor, oh Padre, que tú pongas tu mano sobre cada hijo que ha salido de la casa, sobre cada hija que ha abandonado su hogar. Oh Señor, te pedimos que tú recompenses la fidelidad de tus pastores, que tú recompenses su entrega, que tú recompenses su búsqueda, Señor. Que esas familias tú las reunifiques, Padre, y que ellos puedan con gozo y alegría seguir haciendo lo que hacen para ti. Te pedimos, Señor, que un manto de justicia caiga sobre la pastoral, Señor. Han sido tan atacados, han sido tan humillados, Padre, pero ellos se han sostenido mirándote a ti, Padre. Que las fuerzas no les falten para seguir haciendo, Señor, tu voluntad. Dale los mejores mensajes, Señor. Dale las mejores experiencias contigo, Padre. Que cuando busquen tu rostro, Dios mío, te puedan ver cara a cara y salir de allí con una palabra fresca para el pueblo. Oh Señor, si alguno está pasando por dolor emocional, te pedimos que tú los sanes, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, Padre.
Muchos de ellos han sufrido traiciones, Señor, de los más cercanos, de los más allegados, de aquellos a los que le han dado su confianza. Te pedimos, Señor, que tú los cubras, que el corazón no se dañe, para que puedan seguir haciendo tu voluntad, Dios mío. Oh Padre, que tú le acerques personas que puedan ayudarlos en su proceso, que tú les acerques personas que puedan sostenerlos, como Aarón y Hur, Padre, que levantaron las manos de Moisés. Que tú le aparejes personas conforme a tu corazón, para que ellos puedan seguir haciendo la labor que han sido llamados, Señor. Te pedimos, Padre, que los cubras a todos y cada uno de ellos, que nada les falte, Señor, y que mientras se entregan a ti a hacer tu voluntad, Señor, tú los cuides, tú los protejas. Por eso vamos contra todo espíritu de venganza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos inoperante todo plan del maligno en contra de la pastoral. Declaramos inoperante toda trama del diablo. Decretamos confusión en el campamento enemigo. Declaramos, Padre, que tú los cubres con vallado, que ningún mal tocará su morada, Padre. Tú los levantarás para la gloria de tu nombre, Señor. Y te damos las gracias porque así es. En el nombre de Jesús. Alguien que grite amén conmigo. Amén. Perfume, aunque no te pueda ver, tú me prometiste que nunca me dejarás. Derramo mi perfume, aunque no te pueda ver. Tú me prometiste que nunca me dejarás. Veo ángeles rodear este lugar. Veo ángeles rodear este lugar. Y estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, y no puedo de ti escapar. Y estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, y no puedo de ti escapar. Veo ángeles, veo ángeles, veo ángeles rodear este lugar. Veo ángeles rodear este lugar. Y estoy rodeado, rodeado, rodeado
de ti escapar. Y estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, y no puedo de ti escapar. Y estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, y no puedo de ti escapar. No puedo de ti escapar. Tu manto, oh, tu manto. Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está. Y no me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está, y no me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está, y no me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está, y no me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está, y no me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está, y no me puedo resistir. Rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, y sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, y no puedo de ti escapar. Es que estamos rodeados, estamos rodeados de su nube, estamos rodeados de su presencia. Oh, su gloria nos rodea, y no puedo y no puedo de ti escapar. Aleluya. Yo me siento rodeado por su presencia. Y cuando decimos rodeado, estamos cubiertos por su presencia. Y si estamos cubiertos nosotros por la presencia de Dios, tenga la garantía que tu familia completa está siendo rodeada ahora mismo, donde quiera que estén.
nuestros familiares a la distancia están siendo rodeados. ¿Por qué lo declaramos en el nombre de Jesús? Que mientras el Espíritu Santo aquí nosotros estamos cantando, que estamos rodeados, también los tuyos son parte del propósito, son parte del plan. La Biblia dice en los Salmos que los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, dice que así mismo está Jehová alrededor. Vamos, alguien sabe que Dios está alrededor de tu familia, te está rodeando. Vamos, alguien sabe, alguien lo declara que está alrededor. ¿Por qué no vas declarando que el Espíritu Santo rodea a tu familia ahora mismo? Vamos, en el nombre de Jesús, mientras cantamos, declaramos que el Señor alcanza a los nuestros donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, que usted pueda orar e interceder y decir: Señor, no importa lo que estén atravesando, tú los rodeas ahora mismo, tú los rodeas. Vamos, porque usted no clama el Señor por tu familia. Vamos a clamar por nuestros hijos, vamos a clamar por los matrimonios en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú los rodeas a la distancia. Ahora mismo tú los cubres, los que están mirando. Los que están mirando por las redes sociales, ahora mismo, Dios, tú los alcanzas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos a cantar esto fuerte. Vamos a declararlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y estoy rodeado de una gloria que no veo. Sin mirarte yo te siento, y no puedo de ti escapar. Y estoy rodeado de una gloria que no veo. Sin mirarte yo te siento, y no puedo de ti escapar. Le doy un aplauso al Señor fuerte en esta hermosa noche. No, yo le dije fuerte. Pastor José, venga por acá. Te tengo que tomar así porque sí. De repente hay un micrófono por allí que le hacemos entrega al Pastor José. Vamos a orar por la familia, matrimonio, por los hijos, los nietos, gloria a Dios. Y de repente usted y yo, como tenemos familia también. ¿Sabe por qué el diablo ataca tanto a la familia? Porque él no tiene familia. Entonces, él no le gusta nada que Dios te haya dado. Te ha dado una familia. Alguien Dios le ha dado una familia hermosa en este lugar. El diablo no tiene familia, por eso va en contra de todo propósito de tu familia. Vamos a orar, Pastor José, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso, esta hora, esta noche tan especial, nos ponemos todos en común acuerdo. En un común acuerdo para que el Señor proteja cada una de nuestras familias, Señor. Y proteja toda la pastoral de Puerto Rico, Señor Padre amado. Bendice a cada uno de los jóvenes, Señor, que están levantándose en esta iglesia. Padre, porque tú eres Rey y Señor de todo, Señor. Y porque tú los levantas. Y esta es la juventud que va a ser nuestro futuro. Que es nuestro futuro. Que es ahora, que se levanta contra el enemigo, Señor. Y nos pueden guiar. Padre, te damos gracias en esta hora. Concédenos paz, serenidad a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te adoramos, Rey. Estoy aquí, desesperado por ti. Corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí desesperado por ti, con corazón sediento
quisiera beber de ti. Dile cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar, oh, ven, y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Dile cuánto tu gloria. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti, porque cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Dile, queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar, oh, llena, llena, llena. Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena, oh, llena nuestras vidas, llena nuestras vidas. Levante su mano ahí. Siga cantando, siga cantando, siga cantando. Espíritu Santo, ven, Oh, hermoso Espíritu Santo. Hermoso Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Gracias porque estás con nosotros y en nosotros. Aleluya. ¿Por qué no dan un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros, hermano?
si no tuviéramos esa ayuda incondicional. Diariamente nos anima, nos abraza, nos impulsa, nos habla, nos dirige a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué sería de nosotros? Damos gloria a Dios por este tiempo hermoso. Quiero que reciba, le van a estar repartiendo la hojita para que anote sus peticiones. Queremos orar por las peticiones porque a veces estamos orando por tantas cosas y tantas personas, y yo sé que a veces nos olvidamos de orar por nosotros mismos. Entonces las peticiones son parte de ese momento también. Decirle: Señor, aquí estoy también, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si me trae, ya que bajaste ahí, si me traes la canasta, por favor, please. Aleluya. Dios es bueno, Dios es grande. Tome ahí unos segundos para que pueda escribir su petición. Ahí están algunos de los diáconos repartiendo. En su casa, si usted nos está mirando, o en cualquier lugar en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, usted puede escribir ahora mismo en los comentarios de Facebook Live, Apóstol Wanda Rolón. Lo puede hacer también. Te puedes comunicar a esos teléfonos que están ahí en la pantalla, 787 entre otros, 730-5880. Escriba, toma unos segundos para que escriba en el nombre de Jesús la petición, por alguien que esté enfermo, por su vida, por su familia, por el trabajo, por todo aquello que venga a tu corazón. Es un acto de fe, es fe que la ponemos en acción, la escribimos. Yo sé que usted sabe que Dios sabe lo que usted necesita, pero es fe, es saber y es creerle al Señor. Dios está buscando a alguien que le pueda creer aquí en la tierra para depositar todo lo que Él tiene para nosotros. Así que mientras nosotros lo hacemos aquí y estamos ahora mismo escribiendo en los papeles, qué bueno, cuando usted lo tenga listo, venga con fe. Así es, como mi hermana, venga con fe, declarando que algo Dios está haciendo. Venga ahí con esa actitud única de saber que lo que usted ha escrito ahí, algo ya Dios está haciendo a su favor. En el nombre de Jesús, venga con toda autoridad del Señor, pero también con toda la confianza que requiere para aquellos que tenemos la confianza y el creerle a Dios sobre todas las cosas. Pastores que las últimas veces que lo han dicho, he escrito lo mismo y nada ha pasado. ¿Usted cree que nada ha pasado? Pues nada va a pasar. Pero si usted cree que algo ha ocurrido y que seguirá ocurriendo, algo ya ha ocurrido y algo va a ocurrir. Es su fe la que mueve la montaña, dijo el Señor. En el nombre de Jesús, venga, en el nombre del Señor le damos la oportunidad para que se una a este tiempo de entender que algo Dios está haciendo a favor de sus hijos. Yo le creo a Dios por encima de cualquier circunstancia. 787-730-5880. Puede llamarnos, puede escribir ahora mismo ahí en los comentarios su petición por oración. Y aquí estamos, vamos a estar muy alertas y atentos a tu necesidad para orar. Venga el pueblo, ahí está contento el pueblo, sabiendo que Dios está haciendo algo muy poderoso. Venga, corra, todavía está tiempo para declarar un milagro, todavía está tiempo para creerle a Dios, todavía estamos a tiempo. Venga, en el nombre del Señor. Si se le olvidó, tome otro papel, escriba otra petición y deposítele, porque yo creo que algo Dios está haciendo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venga en confianza, venga con la confianza, aleluya, que habla la Biblia. Cuando nosotros oramos sabiendo que estamos delante de la presencia del Señor. Le creemos a Dios. Hay una mano levantada por allá desde ahorita. Le crees a Dios. Yo le creo a Dios contigo juntamente, sabiendo que lo que Dios habló sobre nuestra vida, que lo que Dios habló sobre cada uno de nuestras familias, lo veremos cumplido. Lo creemos. Estamos en esa plena confianza. Estamos plenamente convencidos. Escribió el apóstol Pablo, estamos plenamente convencidos. Venga, está a tiempo, venga, en el nombre del Señor. Todavía está a tiempo, tenemos unos segundos. Aleluya. Escriba los que están a través de las redes sociales. Hay en comentarios, estos son los números: 787-730-5880. Es el número a llamar ahora. Venga, hermana, está a tiempo, venga. Venga ahí con calma, creyéndole al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Esto es demasiado importante, hermano, el creerle a Dios, el orar, hermano, consistentemente orar. No dejes de orar, siga orando por todo aquello que usted está orando. Pastores, que llevo mucho tiempo orando por algo que parece que no, pero Dios tiene el día determinado, la hora determinada. Alguien lo puede creer conmigo. Venga, créale a Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora que cogió ahí un poco de ánimo, póngase en pie. Vamos a orar ahora por todas
estas peticiones. Mira, hermano, estos son documentos, obviamente, papeles aquí, pero aquí yo veo promesas que Dios va a cumplir. ¿Lo cree alguien conmigo? Promesas, oraciones que serán contestadas en los próximos minutos. Gloria a Dios. Ahí usted escribió con fe. Si escribió es porque usted cree que algo Dios puede hacer. Aleluya. Y lo estamos creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre, Pastora Zulema, prepárese para que oremos por las peticiones. Venga, Padre, te damos gracias por todo lo que estamos aquí. Venga, pastora, por todas estas peticiones y por todas las peticiones de ustedes que están escribiendo, los que están llamando, los que verán esta programación, celebración diferidamente, luego, en otro momento, en otra hora. Créale a Dios, porque algo Dios hará en el nombre de su pastora. En el nombre de Jesús. Inmediatamente el pastor Edgardo estaba orando por las ofrendas. Vino a mí cuando él dijo: no importa que usted haya escrito esto muchas veces. Y vino a mí la viuda que se presentaba ante el juez injusto. ¿Y cómo ella lo hizo? Insistentemente, persistentemente. Ella no claudicó porque ella sabía que al ir allí ella alcanzaría la promesa. La petición iba a ser contestada. Yo no sé cuánto tiempo tú estás orando por algo, pero yo llevo mucho tiempo orando por algo, pero yo sé y tengo la certeza y la convicción de que yo voy a recibir por lo que yo he orado, porque el Dios a quien yo le oro y el Dios a quien yo clamo, Él tiene oídos para escucharme, Él tiene boca para hablarme y su mano no se ha cortado para bendecirme. Por eso en esta hora yo creo contigo en el poder del acuerdo y en el nombre de Jesús, por cada una de las promesas, por cada una de las peticiones que está aquí, Señor. Padre, yo te pido que el sol de justicia salga sobre cada uno de los que aquí depositó su petición. Padre, yo te pido en esta hora que haya restauración sobre familias, Señor, que aquí han colocado su petición. Yo te pido, Padre, y yo me paro en la brecha por cada uno de los hijos, nietos, sobrinos, por cada uno de los que están aquí, Señor, colocados para que vengan al cuerpo de Cristo. Los atamos con lazos de amor al cuerpo de Cristo, declarando que hay una promesa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Padre, porque tú me has prometido, como nos has prometido a todos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y serás salvo tú y toda tu casa, en el nombre y por la sangre del Cordero. Gracias, Dios, porque en cada petición, Señor, tú suples de manera especial, porque dice en tu palabra, Señor, y aplicamos Mateo 6:33, que dice: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas en el nombre y por la sangre del Cordero. Vamos, da un aplauso de que tu oración viene con respuesta. Da un aplauso. Alaba al que vive, alaba al que vive, porque cuando tú aplaudes es que estás celebrando, que viene en camino eso que has estado pidiendo. Y yo lo creo, y tú lo crees, y juntos lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y te adoramos, Jesús. Sí, Señor. En tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, de tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mí
por tu espíritu, Señor, vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. En tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón
adorando, siga adorando, siga adorando. Él habita en medio de la alabanza. En tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, dame un nuevo corazón. Y le pido por tu espíritu, Señor. Dígaselo. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Una vez más. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Hermano, yo le voy a pedir que se arrodille un ratito. El que pueda arrodillarse, el que no se puede sentar mientras los caminantes terminan su vuelta. Hay una unción tan fuerte. Hay una unción tan fuerte. Ni mamá Shalankiba. Allá en su hogar, humíllese también el Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sarita sigue y esto. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Quiero llenar, quiero llenar, quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Quiero llenar, quiero llenar, quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Aunque no tenga fuerzas, llena el corazón de Dios con tu alabanza. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Te adoramos, Rey, te adoramos, Rey. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Quiero llenar el santo lugar. Este lugar es santo y merece nuestra adoración. Merece nuestra adoración con corazones contritos y humillados. Quiero llenar, quiero llenar, quiero llenar con mi adoración. Te adoro, Rey. Quiero llenar, quiero llenar, quiero llenar el santo lugar con mi adoración, Señor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración, con mi adoración, con mi adoración. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Te adoramos en esta noche, Señor, y con nuestros corazones queremos adorarte, queremos adorarte. Oh, no importando la circunstancia de la vida, quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Mi adoración, quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Mi adoración, mi adoración, quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Santo, 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 santo. Mira, hermano, lo que hace la diferencia en este auditorio es la adoración, es nuestra adoración. Y hoy algo pasó extraordinario. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano, yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor ha escuchado nuestro clamor y me hizo sacar, hay una orden de salida de ese pozo, de la desesperación y del lodo cenagoso. Aleluya. Y a continuación tus pies serán puestos sobre peña y tus pasos, cuando cantábamos que obrara en nuestro interior. Wow, el Señor me decía, voy a poner sus pies sobre peña. Voy a enderezar sus pasos porque se lo estás pidiendo. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego va a haber un cántico ya no de tristeza ni de pesar, sino de cántico de alabanza, para que otros vean que tú has puesto tu confianza en el Señor. Esta noche es maravillosa adoración.
quiero decirles que vamos a levantar un clamor por Venezuela. Vamos a estar de pie, no nos vamos a rendir con Venezuela. Hoy, el que salió electo envió un comunicado y dijo que él había salido electo y que todo lo demás era mentira y era fraude, que las evidencias eran dadas. El problema es que las personas que se atreven a salir están siendo amenazadas, muertas o apresadas. Pero eso tiene fecha de caducidad. ¿Cuántos creen que Dios es real? ¿Y cuántos saben que en Venezuela hay un Dios vivo y de poder? Allá hay una iglesia poderosa, no se crea, que en 25 años ha prevalecido bajo esa dictadura. Y han ido a predicar y usted sabe que ha habido campañas y todo. Así que es imposible que Dios no mire para allá. Claro que sí, yo creo que sí. Así que vamos a orar y yo le voy a pedir que se tome de la mano. Y en el común acuerdo vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque, como dijo el salmista, ese pueblo ha esperado pacientemente. Ese pueblo ha esperado. En el inicio fue engañado, pero luego ellos dedicaron esa tierra a los chamanes, al paganismo, a la idolatría, y por eso se tergiversó y se secaron los recursos. Y un pueblo que era rico y millonario, era, Señor, la meca de todo Sudamérica, llegó a pobreza, llegó a calamidad, porque pusieron su confianza en otras cosas, en otros dioses. Pero Padre, hay un pueblo que ha orado, que ha creído, que se lanzó a las urnas, creyendo que tú eres el Dios que los levanta, que los saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Señor, y yo declaro con este pueblo, como a muchos pueblos en el mundo entero que está orando, que llegó el tiempo de poner a Venezuela sobre la peña. La peña eres tú, Jesucristo. Aleluya. Revuelve los recursos, vuelve el brillo, vuelve la bendición. Toda penumbra, todo tenebroso tiene que disiparse en el nombre de Jesús. Declaramos que el cordero, el león y el cordero toman lugar, preeminencia, autoridad sobre Venezuela. Señor, y nada ni nadie puede resistirse a esa orden. Tú decías ayer, Señor, a través de tu palabra, que hoy mismo, a esta hora, el próximo día veríamos la gloria. Hoy he recibido muchos testimonios, pero todavía hay muchos que faltan, Señor, porque ese ahora es en el momento tuyo, ese determinado momento tuyo. Por eso hemos esperado pacientemente y sabemos que tu oído se ha inclinado sobre Venezuela, sobre Venezuela. Tú has escuchado el clamor. 3 años estuvo Samaria sitiada, no había comida, no había nada, hasta que tú enviaste una palabra a través de Eliseo. Hoy, como profetas, como apóstoles, como siervos, hijos tuyos, declaramos palabras sobre Venezuela, declaramos palabras sobre Venezuela. Se termina, Señor, toda esa dictadura, Señor, y revélatele ese Señor, a ese hombre, Padre, a ese hombre, Padre, que al igual que Nabucodonosor se ha enseñoreado del pueblo, pero también Nabucodonosor tuvo que saber que tú eres un Dios grande y poderoso. Así lo va a tener que saber él. En el nombre de Jesús hablamos libertad para Venezuela, libertad para Venezuela, libertad para Venezuela. Jesucristo es Señor de Venezuela. Vamos, decláralo. Hecho en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. No nos podemos rendir con Venezuela. Si este es un momentito, damos gracias al Padre por los caminantes. Hoy es super lunes. ¿Qué pasa los super lunes? Estamos todos unidos. Y ayer fue super domingo. Le llamamos super domingo porque tenemos la cena. Que bueno, el pastor Edgardo y pastora Elizabeth ya no van a salir el domingo porque me hicieron falta. Pero bendijeron otros pueblos. Gloria a Dios. Qué bueno, estamos contentos de estar en la casa. Bendigo a cada hermano, bendigo a cada persona que nos está viendo. Y yo sé que algo hermoso ha pasado esta noche. Algo maravilloso. No hay una bendición más grande que cuando lloramos en la presencia de Dios. Para mí esa es la más grande de todas. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? La presencia de Dios se deja sentir y estamos agradecidos del Señor. La hermana todavía está llorando. Gloria a Dios. Siga llorando, hermana, que no hay nada más bello que llorar en la presencia del Señor. Felicito a los caminantes. Vamos, no le escuché el grito. Verdaderamente yo los admiro.
a todos y sobre todo a mi amado, que no se me rinde. Yo lo veo ahí, yo digo, wow, gloria a Dios, bendícelo, Padre. Le traigo buenas noticias también de Pastor Steven, está recuperando para la gloria del Señor. Está haciendo movimiento, está en la terapia y mi hija que mañana cumple años, pues también está contenta. Gloria a Dios porque estamos todos. Esta semana cumpleaños mucha gente, gloria a Dios. Alaba, se aceptan regalos, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Muy bien, qué bueno. Pastor Elizabeth está cumpliendo años también, Marisol. Y estamos contentos, hermano, de verdad. Vamos a prepararnos para honrar a Dios a través de nuestra ofrenda y nuestros diezmos. Damos gracias al Señor. Nos estamos preparando para un mes espectacular. Oye, este es un nuevo comienzo. El número 8, un mes de nuevos comienzos. Cosas grandes hará Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y estaremos como alegres. Hay que estar alegres, hermano. Contento, agradecido. Así que recuerde los que están a través de la cadena CTNI o a través de las plataformas digitales. Usted también puede ser un conquistador enviando su aportación a través de ATH Móvil, Alaba 7, PayPal, por correo como se hacía antes, gloria a Dios. Ponga un sellito y le pega y Box 24, toda Alta Puerto Rico. Y toda ofrenda debe ir a nombre de la iglesia, la Senda Antigua, que es quien, ¿verdad? Y mientras estábamos llorando, yo decía, Señor, Ricardo, Dios te bendiga, hijo. Se ve muy bien usted. Este niño lleva desde la carpa. ¿Cuántos años ya? 34 años. O sea, que tú llegaste aquí gateando, ¿verdad? Porque estamos... Desde la casa. Ajá. Desde 40 y usted, pues, desde la casita, saca cuenta, Gloria. Aquí se nacieron sus hijos y todo, y nietos. ¿Cuántos nietos ya? Tenemos 3 y otro que viene de camino. Wow, qué bendición. Ya viene el cuarto, gloria a Dios, Ricardito. Estamos contentos. Y quiero decirle, hermanos, que toda palabra que se sembró el sábado en la cuerda, 140 familias, hogares fueron impactados. Eso tiene cosecha. ¿Cuántos saben que esa palabra tiene cosecha? Porque usted después que siembra la palabra, usted tiene que creer que esa palabra va a germinar, ¿verdad que sí? Hoy nuestra querida hermana cumple, ella estaba, me llamó contentísima, porque nuestra líder de los solteros está cumpliendo hoy 18 años de estar en la Senda Antigua. Zulma. Y me dio un testimonio que ayer, cuando se declaró la palabra, hoy a la misma hora recibió el milagro que estaba esperando. Y me han llamado mucha gente, hermano. Usted siga creyendo que el tuyo ya está. ¿Cuántos lo creen conmigo? Póngase de pie, vamos a traerle al Señor nuestra ofrenda. Amén. Dar a Jehová la honra de vida, dice la palabra. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Mire, en el cielo no hace falta el dinero, es ahora. Para seguir llevando la palabra, para seguir impulsando todos los proyectos de Dios. Hermanos, ahora mismo cuando esa guagua se metió a la cuerda, la gente quedaría atónita, ¿verdad? Porque la guagua predica. Y todos los que estaban en ella también. Y se llevó bendición. Seguimos creyendo. Padre, gracias porque hemos de honrarte a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a traerle al Señor. Y yo quiero un corito viejo, perdón. Ese, pues dale. Ese es bastante viejo. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Aleluya. Alabaré, alabaré, alabaré
Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan a mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi ser. Los mares, lamentos y aires de temor reirán por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. Me libra de tristeza y aleja más de ayer, porque yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Vamos, es Cristo la roca. Los del reino tienen que aprender estas canciones. Los mares, lamentos y aires de temor reirán por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligro, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la hora reposó. Y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los mares, lamentos y ayes de temor reirán por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los mares, lamentos y ayes de temor terminan por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. ¡Aleluya! Qué hermosas alabanzas, ¿verdad? A mí me gustan mucho. Pero poco a poco, generación nueva. En esta noche nos vamos a despedirnos sin antes, si alguien necesita la oración. Yo creo que el Espíritu Santo ha hecho una cosa tremenda esta noche, nos viró al revés. Y eso es lo que necesitamos de Él, ¿verdad? Más de Él y menos de nosotros. Siempre más de Él, siempre. Si hay alguien que necesite la oración, yo le invito a pasar para recibir la oración. Si está enfermo, si necesita afirmación en algún área, pues yo le invito. Dios está aquí, el Señor está aquí. El Señor es fiel, el Señor es verdadero. Este domingo les recuerdo a la iglesia, inviten estudiantes, maestros. Este domingo es el Back to School. Siempre la iglesia ora por los maestros, unge a los niños en su nueva etapa escolar. Nuestros niños están expuestos a tantas cosas y nuestra academia es una academia de excelencia, pero no todos los niños van a nuestra academia. Así que tenemos que comprender que los maestros necesitan la oración, los niños necesitan la oración y todos necesitan ser, aún los que están en la universidad todavía más, porque el bombardeo en la universidad, si tú hablas de Cristo, te critican, te atacan, hermano, y es increíble, pero eso es así. Tú te identificas y rapidito viene la perse, pero no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Señor viene pronto, hermano. Cristo viene, Cristo viene. La novia, la iglesia dice: ven, Señor Jesús, Maranata. Señor está a las puertas, pero antes tenemos que seguir predicando el evangelio del reino, estableciendo el reino de Dios sobre el corazón de la gente. Si hay alguien que necesita la oración, si no hay nadie, nos despedimos agradeciéndole a Dios el privilegio de estar aquí. El privilegio, gracias por venir. Abrace a alguien, bendígalo con un abrazo. Mire, si la familia de la fe es lo más hermoso que hay. Lo más hermoso, Anabel, te bendigo, tu familita, a todos ustedes. Mateo, alaba, te aprovechaste ahí. La nena, la bendigo. Qué bueno, hemos orado mucho por ti.
Está enfermita tu abuelita. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a este pueblo. Gracias por el privilegio de haberte adorado, de haber orado, de haber clamado, de haber intercedido como pueblo en unidad. Señor, ahora nos despedimos, no de tu presencia, sino vamos directo a nuestros hogares o a donde quiera que vayamos. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y nos defiende. Enviamos tu palabra de seguridad, de salvación, de vida, Señor, sobre cada familia aquí representada y sobre los que estaban a través, ahí están todavía, Señor, a través de las redes. Señor, seguimos creyendo porque el tiempo de los milagros no ha pasado y estas señales seguirán a los que creen. Aquí hay un pueblo que ha creído. Salimos convencidos que tú has escuchado nuestro clamor, que viene respuesta grande, poderosa, bendición grande del cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, recuerda el miércoles, no se quede nadie. Cinco razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes, miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración, viernes generación antorchas 7 p.m., domingo 10 de la mañana.